Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias. Nos conectamos con ustedes en este lunes 6 de septiembre para hablar de un tema que, por supuesto, es del que ha estado pendiente todo el país. El tema de centros poblados del Ministerio de las TIC, de la ministra Karen Abudinen, pero es que allí, en el debate de moción de censura que inició la semana pasada y que se votará próximamente, se hizo una advertencia que, digamos, pudo haber pasado inadvertida, por supuesto, por todo lo que pasó en el debate, y es que una de las empresas de centros poblados tendría un contrato con la alcaldía de Bogotá. Y por eso nuestro invitado es el representante de la Cámara, César Lorduy, para hablar de este tema. Representante, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Muy buenos días, Diego, muy buenos días a todos. Representante, ¿cómo es el tema entonces de que Centros Poblados, una empresa de Centros Poblados, tendría un contrato con la alcaldía de Bogotá? ¿Es así? Sí, es así. Hay muchísimas entidades territoriales, muchísimas entidades del orden nacional que tienen contratos con varias de las compañías que conforman Centros Poblados. No es solamente el Ministerio de las Comunicaciones. No solamente lo tienen, sino que han tenido a lo largo y a lo ancho de los últimos años. Y yo señalé este punto en el debate fundamentalmente para demostrar que se sentía, se veía y se señalaba como si fuera algún pecado que una compañía se constituyera en Barranquilla, y que como se constituyeron en Barranquilla, algunas de esas empresas sobre las cuales no existe límite en Colombia para constituir sociedades que solamente pueden decidir los socios dónde la hacen, de la misma manera como existen muchísimas compañías importantes con sede en Barranquilla, pues estas empresas decidieron hacerlo allá, pero eso no significa ninguna relación que señale a la ciudad con los actos que se mencionaron en el debate. Así que yo mostré eso simplemente como un ejemplo para indicar que pues no podía ser malo que se hubieran constituido en Barranquilla y que hubieran contratado con alguna persona que representa una entidad y que además es de origen de Barranquilla, pero se contratan en otras ciudades y en otros departamentos, y eso parece que no significara nada malo. Entonces, es un ejemplo que mostré de que para unas cosas las cosas son malas y para otras cosas las cosas son buenas. Representante, le estaba diciendo que justamente esto lo que podría significar es que la unión temporal de Centros Poblados justamente ha tenido varios contratos con distintos entes territoriales, y digamos no se trataría de que sencillamente pues el Ministerio de las TIC haya tenido algún interés pues de hacer todo esto que ocurrió, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, no se puede señalar a Centros Poblados como un grupo empresarial o como una unión temporal que fue constituida única y exclusivamente para contratar con el Ministerio de las Telecomunicaciones, y que esta unión temporal se hizo de la noche a la mañana precisamente para poder, digamos, beneficiarse solamente de esta contratación. Centros Poblados y las compañías que integran Centros Poblados, como te lo decía anteriormente, tienen contratos a lo largo y a lo ancho de Colombia. Han tenido inclusive contratos, por poner un ejemplo, con el departamento de Nariño, que está siendo objeto de investigaciones por parte de la Contraloría. Tienen contratos con el INVIAS, tienen contratos con muchísimas otras entidades. Yo inclusive tengo el listado de todos los contratos que han tenido, que tienen en estos momentos, que han tenido con diferentes entidades a nivel nacional y a nivel regional, Santander, Cundinamarca, Bogotá, etcétera. Entonces no es justo que se señale de que aparentemente Centros Poblados fue algo hecho a la medida, única y exclusivamente para participar en el famoso contrato que se celebró con el Ministerio de las Telecomunicaciones. Y en el caso de Bogotá, de la capital del país, de doctor Lorduy, ¿esos contratos serían con quiénes? ¿Con la alcaldía mayor o con alcaldías locales? Con la alcaldía mayor está firmado por la doctora Claudia López. Ustedes lo publicaron, ustedes publicaron la información en un confidencial de Semana,
y ahí certificaron que ustedes inclusive tenían el contrato. Es un contrato cercano a los 9.000 millones de pesos, fundamentalmente para aspectos relacionados con la malla vial de una población de aquí, de Bogotá. Sí. Representante, en medio de todo este debate que se ha dado en el Congreso de la República, usted pone este tema sobre la mesa y claro, por supuesto es uno de los argumentos que se deben tener en cuenta. ¿Qué le dijeron sus colegas cuando usted reveló esta información? Bueno, de alguna manera hubo un cierto silencio en la sala. Hubo un cierto silencio en la sala cuando no solamente se señaló eso, se señaló el de Nariño y también señalé a algunos, en particular que yo tenía la lista de todos los contratos y que definitivamente yo iba a defender a la ciudad de Barranquilla sobre la base de que no se podía censurar, ni muchísimo menos considerar como un acto de corrupción que unas compañías decidieran de manera libre escoger a Barranquilla como sede social de su domicilio. Domicilio en Barranquilla de muchísimas empresas serias y prestigiosas, existen muchas. Por ponerte un ejemplo, Argos tiene domicilio en Barranquilla, Bianca, Monómeros, tenía Tecnoglass, que cotiza en bolsa, y eso no es ningún pecado. Claro, pero sí podría ser preocupante, doctor Lorduy, que de pronto en estos contratos, por todo lo que se ha venido hablando, tal vez de pronto haya pólizas falsas en otros contratos, ¿no? Es que ahí también podría presentarse lo que se está presentando en el Ministerio de las TIC, ¿no? Mira, Diego, ese cuento de las pólizas falsas existe en Colombia desde hace muchísimos años. Yo tuve la oportunidad de ser vicepresidente jurídico de una compañía y hace 25 años, antes de que tomáramos una gran cantidad de medidas, se sabía de antemano que ese tipo de cosas y situaciones se presentaban. Y por ello se tomaron una serie de circunstancias, entre otras, definir esa compañía para la que yo trabajaba, como muchas empresas me han comentado con posterioridad, definieron que solamente las pólizas se recibían una vez las expedía la compañía de seguro, pero enviada directamente por la compañía. Eso en el sector privado es una práctica que se adoptó desde hace muchísimos años, aún superando algunas digamos, conceptos en su momento, en esa época de la Superintendencia de Valores, hoy de la Superintendencia Financiera e incluso de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de que algunas otras compañías después se quejaban de que había una especie de limitación en la competencia, habida cuenta que muchísimas empresas en el sector privado delimitaron, uno, la forma en cómo se debían entregar las pólizas y dos, que solamente se trabajaba con una o dos o tres máximo compañías de seguro para establecer un control precisamente sobre eso. En el caso del Ministerio de las Telecomunicaciones, lo que tenemos es que allí se contrató una entidad muy seria para revisar toda esa serie de documentación. Entre otras cosas, una entidad muy seria que la ministra expresó en el debate, trabaja incluso con el Banco de la República, y esa empresa hizo las revisiones correspondientes y sobre la base del concepto de esas empresas, pues siguió el proceso. Asunto que no hacía la ministra, ni hizo la ministra de manera personal, no era de su competencia, ni mucho menos de sus más allegados colaboradores. Fue una empresa contratada y esa empresa contratada dijo que estaba bien. Claro. Y es que justamente ese es el problema y es lo que va a, digamos, a evaluar la Cámara de Representantes. ¿Cómo ve usted las cargas políticas, representante? ¿Darán los números para aprobar esta moción de censura o por el contrario la ministra tiene las mayorías? Yo creo que la decisión racional que debe tomarse en la Cámara es sobre la base de evaluar qué es lo que se expresó allí y qué es lo que se expresó allí que es verdad. ¿Qué es verdad? Que la ministra no quiso tapar absolutamente nada, no está involucrada en absolutamente nada. La ministra hizo una audiencia de incumplimiento que es la que genera toda la situación que posteriormente se ha venido comentando.
Si la ministra hubiera querido tapar o ocultar, no hace una audiencia de incumplimiento. La hizo. Y como resultado de esa audiencia de incumplimiento presenta una denuncia ante la Fiscalía. Y como resultado de la denuncia que hace la Fiscalía y que posteriormente incluye otros elementos que fueron encontrándose producto de una investigación que ella realizó, terminó con la caducidad de un contrato. Hay 3 hechos contundentes, 3 hechos que son evidentes, que son a toda prueba. Sobre la base de esos 3 hechos, en mi opinión, y sobre la base de 3 elementos que adicionalmente se deberían contemplar, no solamente para una responsabilidad política, sino para cualquier tipo de responsabilidad, que son la presunción de inocencia, los principios de buena fe y el hecho de que un tercero no puede ser responsable de una conducta criminal cometida por otros, producto de engaños, falsedades, alteraciones, etcétera, etcétera. Si eso se tiene en cuenta desde el punto de vista objetivo, que es lo que hasta este momento está aprobado, sencillamente la ministra debería recibir la votación mayoritaria de la Cámara y no aprobar la moción de censura. Representante César Lorduy, muchas gracias por haber estado aquí en Semana Noticias y por supuesto pues quedaremos atentos a esta votación que justamente este martes la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, va a definir la fecha. Representante, que tenga buen día. Muy buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes que tuvieron la oportunidad de vernos. Y a ustedes también, por supuesto, ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com. Allí encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.